Amables amigos de este programa, les saludamos con todo el aprecio, agradeciéndoles, como siempre, el hecho de que destinen un tiempo y un esfuerzo para esperar estos comentarios de la actualidad. Hoy es martes 24 de junio y está nuestra agenda lista para desarrollarla. Sobre el tema de Jet Set, que yo hace algunos días que no me refería a ese tema. Hay una diversidad de opiniones y de discusiones al producirse la decisión de la jueza Fátima Veloz de no dictar orden de prisión preventiva como medida de coerción a los hermanos Espaillat, Antonio y Maribel. Ni siquiera prisión domiciliaria. La jueza se decantó por establecer una fianza de 50 millones y una presentación periódica ante la justicia. Ha habido en esa parte si actuó conforme a derecho o no la jueza Veloz. Esa no es la parte más importante de este tema o de ese caso. La más importante no se ha estado discutiendo. De esta primera, tengo algunas disquisiciones en torno a eso, por la magnitud del caso. Pero ahí lo más importante que no se está discutiendo es que la jueza Veloz, al asumir ese caso y no renunciar a él, como lo indica el Código de Procedimiento Penal, cuando establece por qué un juez o una jueza se puede inhibir y señala cuando hay vínculos de esa jueza o ese juez, vínculos sanguíneos con personas que pueden tener intereses en ese caso. Y eso se ha discutido en las redes. En X, gente que ha hablado de eso, a nivel de las redes. Se ha señalado que hay prevaricación. Es una figura jurídica que cuando hay esos lazos y usted persiste en pronunciar una sentencia con esos vínculos, ahí hay una prevaricación. ¿Por qué digo esto? Porque la jueza Fátima Veloz, que trabajó la medida de coerción en el caso de Yexet, es la hija de don Ernesto Veloz Valdés, que es el gerente inmobiliario del Grupo Punta Cana. Y el Grupo Punta Cana es propietario o propietaria de los medios de comunicación que administra el señor Antonio Espaillat. El vínculo es claro. La prevaricación es clarísima también, pero eso no se ha tratado. Quizás por los aspectos económicos que hay involucrado ahí. La propia prensa clásica, esa parte no la ha tratado, no la ha discutido. Pero esa es la realidad. Y lo peor del caso. Ahora, en el tema de la decisión de la jueza, haciendo abstracción a la parte principal y lamentable que es la prevaricación en ese caso, su vínculo con personas vinculadas a los intereses de ese caso, es que ella actuó en principio conforme a derecho. Porque por las características mismas del caso, aunque ahí hay una variante, que es la que voy a señalar, ella tenía como la acusación es homicidio involuntario,
de 3 meses a 2 años. Ella tenía que tener cuidado con imponer una prisión que pudiera excederse de lo que finalmente pudiera, si le aplican todo el peso de la ley o lo que establece el código en ese sentido, la pena. Y prefirió entonces el pago de una prima de seguro, una libertad bajo fianza. ¿Cuál sería ahí el verdadero enjuiciamiento? Pero que eso es muy relativo. Es que, y oí a algunos abogados hablar de eso, este caso fue tan grave, este caso tuvo una magnitud y un daño a la sociedad que estremeció a todo el mundo, que la sociedad estaba pidiendo justicia. No estoy hablando de populismo judicial, no. Y entonces, para poderle dar alguna satisfacción a la sociedad compungida e impactada, que demandaba una prisión, un castigo, eso debe determinarlo finalmente un juez. Pero ya había un hecho consumado, terrible, y unos responsables civiles y posiblemente penales, como ya estaba señalada la acusación. Entonces la jueza, un juez ahí tenía que ver, caramba, yo si le doy libertad actúo dentro de lo que dice la ley, porque yo siempre he defendido, y lo hago ahora también, que lo último que realmente tiene que imponerse es la prisión. No importa quién sea ni el caso. La ley lo establece así, aunque aquí estamos al revés en esa parte. Te mando preso y después averiguamos. No, si las personas tienen garantías, no se van a escapar de la justicia y se le garantiza que van a ir cuando sea llamado por un juez o jueza para ser juzgado, que espere en su casa como pasa en otros países organizados. No es que no lo van a condenar, no es que no lo van a juzgar, no, ese es otro tema. Porque la medida de coerción es simplemente ver si se le va a escapar a la justicia o puede permanecer seguro esperando que lo llame un juez o una jueza. Simplemente. Aunque hay muchos elementos que se involucran ahí. Entonces, yo sé que ahí se presentó ese tema que se estudia incluso en las universidades, en las escuelas de derecho, para tomar una decisión como esa de, caramba, ¿qué hago aquí? O aplico la ley o le doy más importancia a la razón y al sentido de justicia que hay envuelto en esto. Es el caso del robo famélico que nos dan en las universidades donde se estudia derecho. Ese robo famélico que fue el que originó la famosa novela Los Miserables de Víctor Hugo. El muchacho que va donde la hermana, ve a 3 niños, sus sobrinos muertos de hambre, gritando, se desespera, sale, ve una panadería, roba una hogaza de pan, pero la policía lo detiene. Hubo un robo, pero el motivo del robo no era el robo en sí mismo, era salvar vidas, era supervivencia. Entonces, cuando eso va ante un juez, bueno, se violó la ley, hay un delito, pero ¿cuál fue el móvil? El hambre, la supervivencia. ¿Qué hago? ¿Lo condeno? Aquí la gente, ese caso que se da universalmente, aquí la gente lo plantea de que a cualquiera que se roba una mano de plátano por ahí, lo meten preso y botan la llave. Otros que cometen grandes crímenes, entonces, si tiene poder, entonces eso lo manejan de otra manera. La gente del pueblo, ustedes lo habrán escuchado. Entonces es un tema inmoral que se da. Por eso digo yo que en este caso, esa parte quizás no lo tuvo en cuenta la jueza.
de caramba, yo puedo no ponerlo en prisión y estoy dentro de la ley. Pero hay un daño de una magnitud enorme y la gente está esperando de la justicia alguna respuesta. Puedo enviarlo por un pequeño tiempo y después que sigan en prisión domiciliaria, como hacer una especie de equilibrio, digo yo. Por supuesto que estaba el tema de, sí, pero si la acusación es homicidio involuntario y es de 3 meses a 2 años, tengo que tener mucho cuidado con lo que yo voy a hacer porque puedo también violentar eso. Sí. Hay una serie de elementos ahí, pero para mí lo peor, para cerrar el comentario, es lo que no se está discutiendo, el hecho de la prevaricación, porque la jueza Fátima Veloz es la hija de un funcionario de Punta Cana, el grupo propietario de los medios de comunicación que administra el señor Antonio Espaillat. Vamos con nuestro señor director.